Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow Act. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo desde $1 en Patreon. Esperamos sus likes y sus comentarios. Gracias, sin más, que la disfruten. Capítulo 511. Los cielos explotan. De repente, Lee Jun-mu lo entendió. Parecía que la plataforma celestial obtenida por el del espacio dimensional de la isla era un tesoro extremadamente raro que se había transmitido desde la antigüedad y no se podía obtener sin un golpe de suerte. Maestro, están a punto de abrir el paso entre los dos mundos. Será demasiado tarde si no los detenemos ahora. En algún momento, Lee King-gon lo había alcanzado y los miraba con un toque de ansiedad en su rostro frío. Después de haber aprendido sobre la resurrección de un antiguo dios de Lee Jun-mu, entendió claramente lo que sucedería si estas personas abrieran un pasaje a la Tierra. No temía que invadieran la Tierra, sino que su descenso le proporcionaría al dios antiguo una gran oportunidad para robar un cuerpo perfectamente bueno. No estés ansioso, esperemos un poco más. Todavía no han comenzado en la parte más importante. Con su verdadera visión, Lee Jun-mu vio fácilmente el funcionamiento de la nefasta formación de hechizos. Un toque de locura inexplicable pasó por sus ojos mientras esperaba el momento más óptimo. Originalmente, solo tenía la intención de destruir el plan del enemigo y usar la sustitución de imagen fantasmal para escapar de los ataques de los 5 expertos en flujo de salvia. Este era el mejor escenario en su mente. Sin embargo, después de ver que el oponente ofrecía sacrificios a un espíritu demoníaco, otro pensamiento surgió en su mente. Claramente, estaban a punto de ofrecer los sacrificios a algún espíritu demoníaco, pero ¿qué pasaría si en el momento más crucial, Lee Jun-mu los robara? ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Lee Jun-mu no sabía la respuesta a esa pregunta. Pero era consciente de que si realmente hacía eso, habría dos posibilidades principales con respecto a lo que sucedería después. La primera posibilidad era que el aterrador espíritu demoníaco se enfureciera después de que se interrumpiera la transacción. Todo el escalón superior de Black Spirit Valley sería devorado por enojar al espíritu demoníaco. Luego estaba la segunda posibilidad de que la furia del espíritu demoníaco descendiera solo sobre Lee Jun-mu, que había interrumpido la transacción. Naturalmente, dado que el espíritu demoníaco era una deidad, había otra posibilidad de que eliminaría a todos los presentes sin ninguna excepción. Pronto, el sistema realizó algunos cálculos y estuvo de acuerdo con la opinión de Lee Jun-mu, que era que la tercera posibilidad tenía la mayor probabilidad de ocurrir. La furia descendería sobre todas las personas presentes, sin ninguna diferenciación. Después de obtener este resultado, el corazón de Lee Jun-mu comenzó a latir con fuerza. Él comenzó a dudar. Ante él era claramente una oportunidad rara, pero necesitaba ofrecerse como el precio para arrastrar todo el Valle del Espíritu Negro de una sola vez. ¿Pero podría resistir la furia de un dios demonio genuino? Lee Jun-mu no tenía ningún plan en mente, pero solo podía tomar la decisión. Esta es la única oportunidad. Lee Jun-mu era una persona relativamente decisiva. Había tomado la decisión de apostar antes, como con su armadura de experto del dragón azul, y ahora decidió volver a apostar, si podía resistir esta calamidad o no. Su única ventaja era que, siendo un extraño, tenía la iniciativa y no recibiría ninguna reacción violenta. Después de todo, no había vertido la menor cantidad de su flujo de energía en la ofrenda de sacrificio. No dejes el radio de 1 metro a mi alrededor. Me estoy preparando para actuar. Después de tomar la decisión en su corazón, Lee Jun-mu no pensó mucho más porque la ofrenda de sacrificio finalmente había llegado al momento más crucial. Como sucedió, una gran cantidad de sangre de las mujeres jóvenes convergió en el centro desde todas las direcciones, mientras que el escalón superior de Black Spirit Valley continuó ofreciendo su energía en un flujo constante. En este instante, las intensas fluctuaciones de energía aparecieron gradualmente sobre la parte superior del altar. Bajo el efecto de una enorme cantidad de energía demoníaca, el paso a la tierra que había estado oculto aquí comenzó a abrirse. El objetivo de Zhang Huya y su gente era explotar la gran cantidad de energía para abrir el pasaje por completo. En este momento, el cielo del Black Spirit World estaba cubierto por una ola de presencia extremadamente siniestra. Incluso Lee Jun-mu, cuya fuerza había aumentado enormemente, sintió que su mente se llenaba de extremo resentimiento y caos solo al tratar de verificar la presencia, mientras que era aún peor para Lee King-gon. Una intención de matar indescriptible pero difícil de controlar atacó su cerebro. Sus ojos gradualmente se pusieron rojos y subconscientemente miró a la mujer que estaba cerca de él.
En ese instante, sintió una intensa necesidad de tirarla al suelo y desgarrarla despiadadamente, antes de comer grandes bocados de su carne. La luz azul brillaba intensamente en su mente en ese momento, y el dragón serpiente azul se entrometió con fuerza en sus pensamientos. Abrió su boca ensangrentada y absorbió ferozmente la presencia demoníaca. Al instante, la mente de Lee Junmu comenzó a aclararse. Después de estar sobrio, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La presencia del espíritu demoníaco era extremadamente aterradora. Casi había fallado en su tarea por eso. La situación de Lee Kingon fue aún peor. Su cara se había vuelto completamente roja. Estaba sonrojada y transpirando profusamente. Se había agachado y sostenía con fuerza ambas piernas cerca de su pecho, parecía una pelota. Claramente, ella había perdido contra la presencia demoníaca. Lee Junmu luego golpeó la parte posterior de su cabeza y la hizo perder el conocimiento. El tiempo es ahora. Después de estar sobrio, Lee Junmu descubrió que en algún momento, un fantasma enorme había aparecido sobre el altar del sacrificio. El fantasma abrió sus ojos rojos sangre como si observara atentamente todo lo que sucedía debajo. Su mirada estaba llena de crueldad y deseo de matar. La débil lluvia que caía sobre todo el Black Spirit World se volvió roja de negra. A medida que descendía el fantasma del espíritu demoníaco, el paso a la tierra continuó materializándose. Todo el escalón superior de Black Spirit Valley, así como Zhang Huya, se emocionaron mucho mientras observaban que el pasaje se volvía cada vez más sólido sin parpadear. En ese momento, Lee Junmu, que estaba siendo protegido por el escudo del dragón serpiente azul, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No fue demasiado temprano ni demasiado tarde, pero precisamente la hora exacta. Sin pensarlo mucho, sacó la botella de agua de vida sagrada que contenía las últimas 3 gotas, ya que 30 de ellas habían sido utilizadas para congelar igual Azure Dragon Expert Armor. Ve, devora, elimina todo. Un toque de locura brilló en los ojos de Lee Junmu. Agitó su mano a la velocidad de una bala, y el agua sagrada de la vida cayó instantáneamente sobre el cuerpo de una joven. Luego siguió su sangre y entró en el gran hechizo. Una gota de agua de vida sagrada podría salvar a una persona, pero a veces, también podría matar a personas. Y ese momento era ahora, porque la vida sagrada el agua tenía un atributo divino. Era una némesis innata de criaturas demoníacas. Y, por supuesto, cuando la gota de agua de vida sagrada se colaba en el gran hechizo de sacrificio de sangre, no tardó ni un segundo en hacer eco en el mar de la conciencia de todos. Humanos, te has vuelto tan descarado que te atreves a conspirar contra este dios. Los quiero a todos muertos. Morirás, serás exterminado. Capítulo 512. Reacción. Una gota de agua de vida sagrada era como un cubo de explosivos. Todo el mundo de los espíritus negros parecía estar temblando debido al rugido de la bestia sin precedentes. Tan pronto como los agudos sentidos de Lee Junmu sintieron el descenso de la furia que hizo que su sangre se secara, agarró a Lee Kingon, que ya se había puesto serio y estaba a su lado. Luego se dio la vuelta y salió corriendo. Sustitución de imagen fantasmal. En este instante, Lee Junmu no se atrevió a contener nada mientras se enfrentaba al espíritu demoníaco desconocido del mundo de los espíritus negros. Utilizó su habilidad más importante en los primeros momentos, sin preocuparse por el hecho de que era una técnica de huida extremadamente fuerte en la tierra. En un instante, Lee Junmu se transformó en un rayo de luz y huyó hacia la entrada del Black Spirit World. Para entonces, las personas que habían participado en la siniestra ofrenda de sacrificio ya habían comenzado a sufrir la reacción violenta debido a la gota de agua divina de la vida sagrada. Si bien Lee Junmu aprovechó la oportunidad para huir de inmediato, todas las personas importantes del Valle del Espíritu Negro en el altar del sacrificio de sangre estaban sufriendo la reacción violenta debido a la furia del espíritu maligno y el método de ofrenda. Una niebla roja como la sangre penetraba en los cuerpos, sin que nadie fuera una excepción. Independientemente de si se trataba de varios discípulos centrales que eran grandes expertos en flujo o de los 5 ancianos que ya habían entrado en la palanca de expertos en flujo de salvia, todos ellos tosieron repetidamente grandes bocados de sangre. La sangre roja profunda los aterrorizó. La sangre que tosían por la reacción no parecía ser sangre ordinaria, sino la sangre de su corazón. Continuaron comprando bocados de sangre del corazón, incapaces de controlarse hasta que las formidables fluctuaciones de energía de gran flujo provenientes de sus cuerpos fueron completamente eliminadas. 10 majestuosos expertos en grandes flujos perecieron debido a una ola de reacción violenta.
Debe saberse que si estuvieran en la Tierra, a pesar de que aquí solo eran expertos en el tercer flujo del tercer y séptimo rango, su fuerza era comparable a la de los sabios del flujo en la Tierra. Sin embargo, las vidas de estas personas formidables se perdieron sin protestar ni rogar por la vida. Cuando Lee Junmu, que ya había huido lejos, se dio la vuelta y vio esta escena, su corazón se enfrió instantáneamente. Dios antiguo, este era el poder del reino de los dioses antiguos. Aunque el siniestro dios antiguo estaba definitivamente lejos de su fuerza máxima y su verdadero cuerpo no había descendido realmente, podía exterminar a los grandes expertos en flujo con solo la reacción de la ofrenda de sacrificio. Sin embargo, el hecho más aterrador no fue que 10 grandes expertos en flujo habían muerto, ya que el número seguía creciendo. Incluso los 5 expertos en flujo de salvia de Black Spirit Valley ya no pudieron contenerlo. Continuaron tosiendo bocados tras bocados de sangre. Hasta que finalmente, sus ojos gradualmente perdieron su brillo, y los hombres rodearon de vitalidad. Los 5 expertos en flujo de salvia siguieron todos los pasos de los grandes expertos en flujo y perecieron. Pero decir que todos estaban perdidos estaría mal. Todavía había un experto en flujo final que seguía resistiendo firmemente. Una densa y gruesa capa de niebla negra envolvió su cuerpo, defendiéndolo firmemente. Si la suposición de Lee Junmu no estaba equivocada, entonces ese experto en flujo de salvia era el maestro mundial de Black Spirit Valley. En ese momento, el poder de todo el mundo del espíritu negro lo estaba protegiendo. A pesar de eso, cuando se enfrenta con la reacción violenta de un dios genuino, su robusto escudo negro gradualmente comenzó a fluctuar intensamente. Un hecho aún más aterrador que causó que la sangre de Lee Junmu se enfriara fue que la sangre del corazón que los formidables expertos de Black Spirit Valley habían tosido parecía haber cobrado vida de repente. Mientras yacía sobre la superficie lisa de jade del altar, la sangre espesa comenzó a retorcerse como si de repente hubiera desarrollado la conciencia. 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 100 gotas, miles de la sangre tosida convergieron. Con un sonido retumbante, se fusionaron. En el siguiente instante, una criatura humana de color rojo sangre de 3 metros de altura cuyo cuerpo entero estaba formado de sangre estaba en el altar. Humanos, todos morirán. Ninguno de ustedes escapará. Cuando el monstruo carmesí abrió la boca, silenciosamente expresó su furia hacia el mundo del espíritu negro. En ese momento, parecía haber sentido el pequeño insecto llamado Lee Junmu. Con un fuerte aullido, el monstruo carmesí se dispersó y volvió a ser gotas de sangre que llenaron todo el cielo. Se apresuraron tras Lee Junmu. En este momento, Lee Junmu respiró temblorosamente. Estaba casi a punto de llorar. Si hubiera sabido que el escalón superior de Black Spirit Valley pagaba sus sacrificios de sangre a un dios demoníaco tan aterrador, incluso si alguien amenazara con matarlo, aún no usaría ese método para cortejar el desastre. Nunca habría roto el pasaje a la Tierra así si hubiera tenido alguna idea de lo que estaba haciendo. Después de usar Ghostly Image Substitution, su velocidad se volvió extremadamente rápida. Fue especialmente así en el entorno especial del Black Spirit World. La velocidad de movimiento de la línea negra alcanzó el pináculo allí. Superó la velocidad habitual al usar esta técnica en algunos pliegues. Esta fue la velocidad más rápida con la que Lee Junmu había estallado. Pero el monstruo carmesí que se había transformado en lluvia de sangre para perseguirlo y matarlo fue aún más rápido. Si es sincero, su velocidad estaba en un nivel completamente diferente. Al momento siguiente, una gran cantidad de lluvia de sangre descendió frente al huido Lee Junmu. Una tras otra, las gotas se juntaron en una depresión en el suelo. Humano, destruiste mi ofrenda. Quiero comerte. La cabeza del monstruo carmesí salió flotando de la depresión en el suelo. Abrió la boca y se tragó a Lee Junmu, que era un rayo negro, junto con Lee Kingon. Pero el monstruo de sangre no había terminado con eso. Al tragarlos, trató de detectar cualquier otra forma de vida en el mundo de los espíritus negros. Quería comer y tragarse a todos los que estaban dentro. Sin embargo, al instante siguiente, aulló furiosamente, cada vez más furioso. Eso fue porque descubrió que el insecto que lo había herido anteriormente sorprendentemente no fue tragado. Más bien, había aparecido en el centro del altar. Una entidad tan majestuosa como esta había sido interpretada sorprendentemente por un pequeño insecto. Auge. El monstruo carmesí se dispersó y se levantó una vez más mientras innumerables gotas de sangre convergían en el centro del altar. Al regresar al centro del altar, Lee Junmu murmuró para sí mismo con una voz llena de impotencia. No hay nada que se pueda hacer al respecto.
Parece que este es el único método. Justo antes de ser tragado, había usado la técnica de sustitución de la sustitución de imágenes fantasmales. De lo contrario, él y Lee King-gong habrían terminado. La 11ª sombra había sido sacrificada por esto. Capítulo 513. Engañando a la muerte repetidamente. Fue la primera vez que Lee Junmu sintió profundamente la impotencia. Nunca se había sentido tan impotente, especialmente después de congelar a Azure Dragon Expert Armor. Cuando se enfrentó con un espíritu maligno genuino de deidad, Lee Junmu finalmente entendió la disparidad entre ellos. Incluso si todavía tenía 10 sombras que podrían sustituirlo en la muerte, no tenía la menor confianza en poder huir del mundo de los espíritus negros. A pesar de que la entrada había estado frente a sus ojos hace unos momentos, no había confiado en poder escapar con éxito. Era aún peor ahora, cuando el espíritu aterrador y nefasto había centrado toda su atención en él. Echó un vistazo a su alrededor y su visión cayó sobre el pasaje entre los dos mundos que había sido destruido por él. Con crueldad, se apresuró hacia ese pasaje a la tierra que no había sido completamente destruido. Pero Lee Junmu no se había olvidado de un asunto. Era que todavía había una persona en el mundo de los espíritus negros que no había sido afectada por el monstruo de sangre. Era la persona que no poseía los requisitos para agregar su energía de flujo porque su fuerza era demasiado baja. Del grupo de personas de Black Spirit Valley, Zanuya fue el único que no había suministrado ninguna energía de flujo para establecer el pasaje. Debido a eso, no fue afectado en lo más mínimo por la reacción violenta de la ofrenda de sacrificio. Fue extremadamente afortunado, ya que le permitió sobrevivir hasta ahora. Cuando Zanuya sintió que la ofrenda de sacrificio estaba arruinada y vio que todo el escalón superior del mundo de los espíritus negros sufría una reacción violenta mientras el furioso espíritu maligno descendía, estaba extremadamente aterrorizado. Dada su fuerza, estaba en el nivel más bajo de la cadena alimentaria. Fue solo su extrema suerte lo que le permitió sobrevivir durante tanto tiempo. Disparó detrás de un árbol en el bosque y bloqueó su presencia por completo, fingiendo estar muerto. Pero todas sus acciones no fueron ocultadas a Lee Junmu, quien le estaba prestando atención. Miró a Zanuya con reticencia, luego saltó al pasaje a la tierra que no se había establecido por completo. Zanuya, naturalmente, vio esa última mirada involuntaria de Lee Junmu. Inmediatamente reconoció a esta persona que había irrumpido en el mundo de los espíritus negros y destruyó todos sus planes de un solo golpe, y que ahora estaba huyendo de la caza del espíritu aterrador. Lee Junmu. Imposible. Gritó en su corazón. Su fuerza no fue suficiente para avanzar en su cultivo y entrar en el gran reino de los expertos en flujo, pero Lee Junmu, que había descendido hace 2 años con él, se había vuelto tan formidable. ¿Era eso posible? ¿Cómo pudo él, Zanuya, haberse quedado tan atrás? Su corazón se llenó de odio y envidia, así como un resentimiento sin precedentes. Pero al mismo tiempo, también se sintió afortunado de que esta persona, a quien ni siquiera había puesto en sus ojos antes, hubiera seguido su camino hacia la muerte. Mientras observaba, Lee Junmu saltó al canal entre los dos mundos debido a que el espíritu aterrador lo perseguía. Sin embargo, él, Zanuya, había sobrevivido con éxito. Quizás fue por sus débiles fluctuaciones de energía o porque era solo una pequeña hormiga que había propuesto todo el plan para la ofrenda del sacrificio, el espíritu demoníaco descuidó sorprendentemente su existencia por el momento. Sin embargo, seguía bloqueando su presencia, sin atreverse a hacer ningún movimiento y esperando que la calamidad pasara. Estaba convencido de que la reacción duraría solo temporalmente. Era imposible que la situación actual durara eternamente. Cuando Lee Junmu saltó al pasaje a la tierra sin preocuparse por las consecuencias, el monstruo de sangre lanzó un aullido y el espíritu demoníaco que había descendido regresó a su lugar original. Al instante, el Black Spirit World perdió los efectos del descenso del espíritu demoníaco y recuperó la calma. Pero ahora, el suelo estaba lleno de cadáveres, y todo el escalón superior de Black Spirit Valley yacía muerto. Era como si estuvieran usando su condición miserable para informar a todos que la reacción violenta en ese momento y el descenso del espíritu nefasto eran genuinos. En ese instante, Zanuya sintió una sorpresa repentina y su corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba mirando con una mirada mortal la silueta en el centro del altar que antes estaba protegido por la niebla negra, el maestro del Valle del Espíritu Negro. Todo Black Spirit World es mío, y Black Spirit Valley también es mío. Quizás no pueda regresar a la tierra y el sacrificio de sangre se haya arruinado, pero estas consecuencias también son bastante buenas. Ja 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 ja.
Zanuya levantó la cabeza y comenzó a aullar salvajemente sin temor a las consecuencias. Aunque el maestro del Valle del Espíritu Negro estaba protegido por el mundo del Espíritu Negro, aún no podía sobrevivir a la reacción aterradora y había perecido. En ese momento, él, Zanuya, fue el ganador final. Paso a paso, caminó hacia el cuerpo del maestro del Valle con locura y nerviosismo. Toda la herencia del Black Spirit World estaba en el cuerpo del maestro del Valle. Lentamente, se acercó. 10 metros, 5 metros, 3 metros, 1 metro, y Zanuya extendió su mano mientras se reía. Sin embargo, al instante siguiente, su sonrisa se congeló porque el cadáver del maestro del Valle de repente se movió y rodó. Debajo de él había una sombra delgada que se levantó en ese momento. La sombra sostuvo miradas con Zanuya, luego su cuerpo parpadeó, volviéndose idéntico en cuerpo y forma a Lee Junmu. Después de eso, la sombra sonrió levemente a Zanuya. Era solo una sonrisa, pero la expresión de Lee Junmu fue suficiente para asustar a Zanuya, congelando instantáneamente su expresión. Se acabó, es hora de morir. De repente, una voz resonó en la mente de Zanuya. La sombra levantó el puño y lo golpeó con gran fuerza. Tú, ¿cómo puedes esconderte de la percepción del espíritu maligno? ¿Cómo podría descuidarte cuando eres tan formidable? Imposible, y Zanuya estaba muerto, pero no estaba dispuesto a cerrar los ojos, y cayó al suelo con los ojos muy abiertos. Hasta el momento en que tomó su último aliento, Zanuya no podía entender cómo se había ocultado Lee Junmu del espíritu nefasto. Además, había presenciado personalmente a Lee Junmu saltar al pasaje a la tierra con Lee Kingon. Lee Junmu había cruzado el mar con un truco y regresó después de saltar al pasaje a la tierra. Después de matar a Zanuya de un solo movimiento, se sentó en el suelo y suspiró aliviado. Esta vez, realmente lo había apostado todo. Con un error, su plan habría sido frustrado. Originalmente, Lee Junmu había creído que en las circunstancias especiales del mundo de origen, él podría usar la evasión fantasmal al extremo y usar las 11 sombras para sustituirlo en caso de muerte. En cualquier caso, debería haber podido huir del Black Spirit World. Pero después de que él experimentó personalmente el poder aterrador del espíritu demoníaco y sintió que la muerte se acercaba a él, no se desesperó y en el cruce más crucial pasó por su muerte para poder renacer. De hecho, había saltado al pasaje a la tierra, pero la sombra 10 y la sombra 9 lo habían sustituido a él y a Lee Kingon. Después de eso, explotó la nueva habilidad de la sombra de Lee Jun, Shadow Carapace, para esconderse debajo del cadáver del maestro del valle y ocultarse completamente del furioso espíritu demoníaco. Sin embargo, independientemente de si se trataba de la técnica para sustituir la muerte o el uso de Shadow Carapace para el ocultamiento, ninguno de los dos habría podido engañar al espíritu maligno si hubiera estado tranquilo. Pero nada de eso importó. Había sobrevivido con éxito a la calamidad. Capítulo 514. Rompiendo el hechizo de protección del tesoro. Después de la destrucción, el Black Spirit World estaba completamente vacío. Pero Lee Junmu no lo deseaba mucho porque, aunque era un espacio dimensional independiente con una gran cantidad de recursos, era claramente un plano demoníaco por naturaleza. Si Lee Junmu lo heredara, su corazón definitivamente estaría contaminado por la energía demoníaca. Sin embargo, si lo abandonara, sería una pena. Lee Junmu se detuvo cerca del cadáver del maestro del Valle del Espíritu Negro y sacó el objeto para pasar sobre la estela del límite. Como no estaba interesado en él, solo podía venderlo. Aunque no sabía cuántos puntos de contribución obtendría exactamente este Black Spirit World, estaba seguro de que la cosecha inesperada de esta vez le traería mucha riqueza. Después de eso, Lee Junmu fue a los cadáveres de otras personas importantes en Black Spirit Valley y aumentó su cosecha. Obtuvo más de 10.000 puntos de contribución, así como 3 manuscritos originales de métodos de cultivo atribuidos a Black Spirit Valley. Uno de los 3 manuscritos originales contenía el método para crear una gran cantidad de criaturas demoníacas explotando un entorno especial compatible. Aunque este manuscrito secreto era extremadamente siniestro, a Lee Junmu no le disgustaba. Pero sería mejor decir que no había nada como métodos de cultivo siniestros o adecuados en el mundo, solo usuarios nefastos y buenos. La técnica secreta que explicaba la crianza de criaturas demoníacas no podía influir en sus pensamientos como lo haría heredar todo el Valle del Espíritu Negro. Por lo tanto, dado lo mucho que apreciaba esos objetos preciosos, lo agregó a su colección. Después de que asimiló la armadura del Rey Fantasma en Azure Dragon Expert Armor, obtuvo la capacidad de nutrir el entorno especial adecuado para criar criaturas demoníacas.
El manuscrito secreto era exactamente lo que se necesitaba para explotarlo al máximo. Vamos, parece que nuestro trabajo aquí está terminado. Li Yunmu encendió un fuego y quemó los cuerpos de las 3000 mujeres jóvenes. Después de eso, tomó la estela límite y regresó al mundo de origen sin darse la vuelta para mirar atrás. Para entonces, Black Spirit Valley había estado en caos durante mucho tiempo. Todos los discípulos ya habían huido de la sede de la secta de tercer nivel, dejándola vacía con varias pertenencias repartidas por todas partes. Claramente, los discípulos escapados usaron el caos para barrer cualquier cosa de valor en Black Spirit Valley en sus propias manos. Dado su nivel de fuerza, Li Yunmu no puso los personajes ordinarios en sus ojos. Pero lo que se dijo, Black Spirit Valley seguía siendo un poder de tercer nivel que ocupaba el territorio en la esquina más oriental. El sistema despachó sucesivamente varios ojos espaciales dimensionales para ayudar en la investigación, y con el tiempo, Li Yunmu encontró el tesoro que albergaba todos los materiales preciosos de Black Spirit Valley. Cada poder tenía un tesoro establecido en su base de operaciones, y siempre estaba fuertemente vigilado. Debido a los requisitos y aplicaciones prácticas, los tesoros no se establecieron en otros espacios dimensionales, sino en el propio mundo de origen. Li Yunmu no tardó en llegar. Dado que el tesoro de la secta era extremadamente importante para Black Spirit Valley y tenía muchas capas de protección, habían evitado que los dispersos discípulos de la secta lo robaran durante el caos. El tesoro todavía estaba intacto. Cuando Li Yunmu se apresuró, se encontró con dos grupos de discípulos del Valle del Espíritu Negro. Ambos grupos tenían varias decenas de personas. Tenían un gran coraje para no huir, pero centraron su atención en el tesoro de Black Spirit Valley. Li Yunmu decidió no mostrar piedad. Como tuvieron tiempo de huir y decidieron quedarse por su avaricia, no tuvo que contenerse. Mientras confrontaba a los 70 y 80 discípulos internos del Valle del Espíritu Negro, Li Yunmu no actuó por sí mismo ni despachó las sombras. Él solo agitó su mano, y las numerosas criaturas demoníacas aparecieron a su lado. Eran exactamente las criaturas demoníacas aunque las sombras habían eliminado previamente en el mundo de los espíritus negros. Originalmente, solo podían resucitar en el bosque, que era la región de donde se originó la energía demoníaca. Pero debido a que la armadura del Rey Fantasma Negro se había asimilado a la armadura experta del Dragón Azul, había ganado una habilidad similar. Debido a eso, resucitaron en el espacio especial dentro de Azure Dragon Expert Armor y fueron controlados por su nuevo maestro, Li Yunmu. Hay que decir que cada habilidad o propiedad de la armadura experta innata era realmente tiránica. Li Yunmu agitó su mano, y al instante siguiente, cientos de miles de criaturas demoníacas se apresuraron hacia el grupo de discípulos internos del Valle del Espíritu Negro. No hubo ninguna imparcialidad en esta batalla. Pronto hubo otro lote de cadáveres expertos en flujo frente a Li Yunmu. Los colocó en el espacio especial del Rey Fantasma en Azure Dragon Expert Armor. Después de unos 2 o 3 meses, si usaba la técnica secreta para criar criaturas demoníacas en ellos, el número de criaturas demoníacas bajo su mando aumentaría en 70. Sistema, ¿tienes algún método para romper las restricciones sobre el tesoro de Black Spirit Valley? Después de haber eliminado todos los obstáculos, Li Yunmu miró el tesoro que tenía 11 capas de restricciones. Al verlos, sintió un dolor de cabeza. En realidad, el hechizo de protección del tesoro tenía 15 capas de restricciones, pero los 70 expertos en flujo ya habían superado a los 4 más débiles. En cuanto a los 11 restantes, claramente no se podían descifrar en poco tiempo. Dado que la información sobre las formaciones de hechizos del mundo de origen no está completa, sería difícil para el sistema brindarle asistencia. Pero el sistema sugeriría que el host intente usar el poder absoluto para superar todas las restricciones. Dada la fuerza de la secta, el tesoro que protege las formaciones de hechizos no debería representar una gran amenaza para ti. Después de pensarlo un poco, el sistema no pudo ofrecer ningún método, pero dio el consejo de utilizar el método más efectivo. Eso fue usar fuerza simple para abrirse paso. Lo que concernía a las formaciones de hechizos, eran inútiles frente a la verdadera fuerza. Era imposible para una sola persona ser omnipotente. Después de escuchar ese consejo, Li Yunmu asintió con la cabeza. Dado que el poder de las restricciones no era una amenaza para su defensa, entonces también podría usar la fuerza bruta. Fue muy claro en el hecho de que no le quedaba mucho tiempo. La cuestión de que él se entrometiera en el Valle del Espíritu Negro definitivamente sacudiría los poderes en las cercanías, lo que aprendería al respecto de la gran cantidad de discípulos que habían escapado.
Recientemente, la fuerza de Lee Junmu había visto un gran aumento. Aunque sus aprensiones habían disminuido enormemente y no necesitaba ocultar su fuerza como antes, todavía estaba extremadamente preocupado por los otros poderes del mundo de origen. Era consciente de que incluso un poder de segundo nivel tenía una potencia de nivel de deidad que los protegía, y después de experimentar el poder de una potencia de nivel de dios antiguo, era consciente de la disparidad entre la fuerza de un dios antiguo y una deidad. Cuando el espíritu del dios demoníaco había descendido, no había mostrado su verdadero poder debido a las restricciones impuestas por el mundo. Esto significaba que el enemigo de Lee Junmu había sido solo una parte de todo el espíritu y nada más, pero aún así, Lee Junmu se había visto obligado a saltar al inestable e incompleto pasaje a la Tierra. Por lo tanto, no retuvo nada y usó toda su fuerza para romper las restricciones. El poder del espíritu sagrado del dragón azul golpeó continuamente contra las capas del hechizo de protección del tesoro. Estaba seguro de que con un poder mortal de dragón azul, sería capaz de limpiar el tesoro antes de que los otros poderes se apresuraran. Capítulo 515. Entrando a la ciudad de Pangu. Pangu City era la ciudad más grande de Pangu. Era su única ciudad sagrada, y la única abierta para extranjeros. Al ingresar, Lee Junmu se encontró con una raza alienígena por segunda vez después de descender al mundo de origen. El primero fue naturalmente el clan Hall, cuya gente tenía la piel morada. Poseían una especie de belleza poco convencional pero impresionante, así como una historia antigua. Pangu, sin embargo, no era tan artístico ni en su aspecto racial ni en su herencia histórica. No era hermoso, pero formidable y bárbaro. La primera impresión de Lee Junmu fue que Pangu del mundo de origen era valiente, valiente y aún más valiente. Recordaba claramente que en la mitología de la antigua China en su tierra, había habido una deidad llamada Pangu que había creado muchos milagros incrédulos. Pero Lee Junmu no sabía si la legendaria deidad antigua de la tierra tenía alguna conexión con Pangu del mundo de origen, o si los nombres coincidentes eran solo una coincidencia. Sin embargo, no tenía ningún deseo de realizar una investigación en profundidad sobre este tema. Era consciente de que Pangu era extremadamente formidable. Incluso si vivieran entre innumerables poderes humanos formidables, todavía se los consideraba un poder extraordinario. Hermano Van, escuché que Pangu Sacred City prohíbe que los poderes humanos y las sectas establezcan sus bases allí. ¿Está bien? Lee Junmu estaba sentado junto a un joven vestido como un erudito intelectual en un carro de bestias que estaba alineado para ingresar a la ciudad de Pangu. Mientras examinaba de cerca la enorme ciudad antigua, probó a su compañero para obtener algunos conocimientos al respecto. Sí, ninguna organización humana puede infiltrarse en esta ciudad sagrada. La gente común como nosotros puede venir aquí sin sentirse inferior o tener miedo de ofender a cualquier experto en flujo. Es la ciudad sagrada de Pangu, pero esta antigua región en la parte más oriental tiene otro nombre entre la gente común. La llamamos Ciudad Sagrada Paraíso. El hermano Wan, a quien Lee Junmu había encontrado accidentalmente durante el viaje, estaba hablando de la ciudad sagrada de Pangu ante sus ojos con fascinación y respeto en su mirada. En verdad, también era la primera vez que venía a la ciudad de Pangu, pero su conocimiento al respecto superó con creces el de Lee Junmu. Oh. Dices que los Pangu son completamente diferentes a nosotros, pero que aceptarían humanos de la clase más baja en su tierra. ¿Por qué entonces rechazan nuestras organizaciones con tanta firmeza? Lee Junmu preguntó, continuando sobre el tema. Hermano Lin, hay algunos hechos que debes saber para entender eso. Como mencionó eso, primero debe conocer los requisitos básicos de Pangu. Wan Ren, que tenía la apariencia de un erudito, comenzó a hablar con entusiasmo después de ser incitado por Lee Junmu. Dado que también estaba a punto de entrar en la ciudad de Pangu, que había admirado durante mucho tiempo, no tenía ninguna reserva con respecto a la estricta jerarquía humana y hablaba sin parar. Lee Junmu estaba dispuesto a escuchar la charla emocionada de la otra parte para obtener más información sobre el dominio. La ciudad de Pangu era, de hecho, la misma que discutieron las personas del lejano oriente. Era una gran ciudad sagrada en la que todos anhelaban entrar. Esto se aplicaba no solo a los propios Pangu sino también a los humanos comunes de clase más baja que vivían en las cercanías. Lee Junmu comenzó a comprender gradualmente la situación basándose en la información revelada por Wan Ren. Por eso es así. En el mundo, no había afecto o admiración desatendida. Pangu no fueron diferentes. La razón por la que eran tolerantes y magnánimos con los humanos comunes era por sus necesidades.
Pangu necesitaba humanos con conocimientos comunes que fueran expertos en todo tipo de oficios básicos para ingresar a su ciudad. Mientras poseyeran una habilidad especializada y fueran trabajadores, Pangu estaría dispuesto a admitirlos y dejarlos trabajar y vivir en paz. Todo fue porque Pangu era extremadamente vago. Ninguno de ellos estaba dispuesto a trabajar en la agricultura ni a realizar ningún otro oficio básico. Sin embargo, necesitaban una gran cantidad de alimentos, y el invierno de cada año se consideraba el momento más tormentoso para ellos. Todos y cada invierno, muchos de ellos morirían de hambre. Sí, era hambre y no simplemente morir de frío. Eso fue porque aquellos con la línea de sangre formidable de Pangu no necesitaban temer la congelación. Toda su gente era fuerte, valiente y extremadamente tiránica. Sin embargo, esto planteó la pregunta, si los Pangu poseían cuerpos tan formidables, ¿por qué eran perezosos en la medida en que mucha de su gente moriría de hambre cada año? La razón detrás de esto era bastante simple, porque su pereza era relativa. Pusieron toda su energía en el cultivo. Sí, Pangu era en realidad este extremo. Prefieren morir de hambre antes que detener su cultivo. Independientemente de si eran hombres o mujeres, pasarían la mayor parte de su tiempo en cultivos amargos. Por esta razón, Pangu estaba más que dispuesto a aceptar que los humanos comunes vinieran y se establecieran en su territorio. Después de todo, los humanos comunes, especialmente los que pertenecían a la clase más baja, trabajaron duro para sobrevivir. En los últimos años, a medida que crecía la reputación de que Pangu City brindaba un trato preferencial a los humanos de clase baja, cada vez más personas se veían arrastradas por tener una familia que alimentar rápidamente. Debido a que en Pangu City no había ninguna estructura jerárquica en particular, las personas de la clase baja podían quedarse con la mente en reposo. Pero, Pangu mostró un trato completamente diferente a los cultivadores humanos. No había ninguna gran razón detrás de esto, excepto el hecho de que Pangu no quería que las potencias extranjeras ingresaran a su territorio. Ya tenían suficiente fuerza y no querían que las potencias extranjeras lucharan por la pequeña cantidad de recursos en su territorio. Cuando Lee Junmu escuchó esto, su sangre se congeló, e inmediatamente sintió que algo andaba mal en tal situación. Parecía que había contado a sus pollos antes de que nacieran e hicieran un error de cálculo. No debería haber venido a un lugar así. Originalmente, había pensado que el territorio de Pangu sería la mejor opción para evadir Origin God Sect Underworld Serpent. Sin embargo, se dio cuenta de que no era tan ideal como había pensado. La razón de esto era simple. El estado propio de Lee Junmu era el de cultivador. Nunca había pensado que algo así pudiera molestarlo. Si un gran experto en flujo fuera a algún lugar de la sociedad humana, ¿dónde no sería una existencia separada del mundo? Oh, hermano Lin, ¿por qué tu tez se volvió fea de repente? Wang Ren descubrió el cambio en la expresión de Lee Junmu y no pudo resistirse a preguntar al respecto. Para ser sincero, hermano Wang, en realidad también soy un cultivador. Me temo que tomé la decisión equivocada al ingresar a Pangu City. Una vez que los asuntos llegaron a este punto, Lee Junmu no los necesitó para ocultarlos. Originalmente, había planeado infiltrarse en la ciudad, donde podría evadir a la omnipotente serpiente del inframundo y también vender la gran cosecha obtenida del Valle del Espíritu Negro. Pero quien lo hubiera sabido antes de entrar en Pangu City, se toparía con un panel de hierro. Capítulo 516. La raza más formidable del mundo. ¿Qué tipo de persona era Wang Ren? Aunque no pertenecía a la clase más baja que no era diferente de la esclavitud, era parte de una familia común. Incluso si poseía un poco de conocimiento académico, solo era una persona ordinaria, una persona extremadamente ordinaria. Y ahora, de repente, descubrió que Lee Junmu, con quien había estado conversando durante todo el viaje, era sorprendentemente un legendario experto en flujo. Wang Ren instantáneamente comenzó a entrar en pánico, y sus palabras también se volvieron un poco incoherentes. De hecho, no era que Wang Ren no tuviera valor, sino que la jerarquía de la sociedad humana en Origin World era extremadamente firme. La diferencia entre el estado de los expertos en flujo y la gente común no era solo una diferencia de algunas clases. En cambio, era equivalente a la diferencia entre el cielo y la tierra. Cuando Wang Ren finalmente logró recuperar la compostura, pasó de hablar a saludar a Lee Junmu y pensar en arrodillarse. Pero pronto, descubrió para su susto que había una presión sin forma en el aire que le impedía arrodillarse. Una vez que se calmó nuevamente, se dio cuenta de que había obtenido una verificación de que Lee Junmu realmente no estaba diciendo mentiras. Definitivamente era un señor experto en flujo, y uno con una fuerza sobresaliente.
Cuando Lee Junmu vio el cambio en la forma en que actuaba el hombre, no pudo evitar arrugar ligeramente las cejas y suspirar sombríamente. A veces, la disparidad entre la posición de dos personas era extremadamente grande, hasta el punto de que no podía existir una amistad como iguales entre ellos. Aunque a Lee Junmu no le importaba mucho su diferencia de estado personalmente, la otra parte nunca podría pensar así. Hermano Van, no necesitas actuar así. Los cultivadores también son personas. Esto es completamente inaceptable. Señor, eres un cultivador. Si alguna vez se corriera la voz de que me atrevía a llamar a un señor hermano, mi pequeña vida estaría completamente terminada. Cuanto más hablaba Wang Ren, más aterrorizado estaba. La rígida estructura social del mundo de origen y su camino estaban profundamente arraigados en los corazones de los nativos desde hace mucho tiempo. Al final, Lee Junmu no pudo persuadir a la otra parte para que cambiara de opinión, pero fue un asunto relativamente menor. Su principal preocupación era el trato recibido por los cultivadores humanos después de ingresar a la ciudad de Pangu. Había escapado de la secta Dios del Origen con gran dificultad y no había imaginado que después de salir del nido del lobo, sería atrapado inmediatamente en la guarida del tigre. La fuerza de Pangu en el mundo de origen se consideraba relativamente tiránica. Aunque el Origin Godward era formidable y tenía mucho potencial, era como un mago menor frente a uno prominente en comparación con Pangu. Después de todo, eran diferentes del clan Hall. La raza tiránica de las personas que habían heredado una línea de sangre de los tiempos antiguos hizo que todos los poderes humanos del mundo de origen no estuvieran dispuestos a provocarlos. Todos tenían miedo de convertirse en enemigos con ellos. Debido a esta razón, a pesar de que la fuerza de Lee Junmu había aumentado enormemente y podía considerarse equivalente a la del experto en flujo de salvia de la etapa inicial, aún no se atrevía a pensar en menospreciar a Pangu City. A medida que el carruaje se acercaba cada vez más a la puerta para ingresar a la ciudad, Lee Junmu no tuvo más opción que contarle sus preocupaciones a Wang Ren mientras esperaban en la fila. ¿Entonces el señor tiene miedo de este punto? Wang Ren nos molestó después de escucharlo. Después de pensarlo un poco, dijo. En realidad, si el señor no tiene ningún pensamiento malicioso y no quiere causar problemas en Pangu City, no hay necesidad de que el señor se preocupe. Cuando Lee Junmu escuchó las palabras de la otra parte que proclamaban que la situación no era tan mala como había pensado, su espíritu se levantó. ¿Oh? ¿Qué tipo de problema? El problema que se cree que los humanos crean es principalmente espiar para obtener información sobre la fuerza y los números exactos de Pangu. Algunas personas incluso llegan a usar humanos comunes para infiltrarse en la ciudad. Después de una pausa, Wang Ren continuó. En resumen, si el señor es solo un caballero andante, entonces cada acción que tomes en Pangu City debe hacerse de manera honesta, sin ser secreta de ninguna manera. Pangu no tiene pensamientos malvados sobre los cultivadores humanos comunes. En otras palabras, si todas mis actividades están frente a sus ojos y no uso ningún medio oculto, ¿Pangu nos molestaría con un cultivador deshonesto como yo? Preguntó Lee Junmu, verificando 2 veces para asegurarse de que entendía todo correctamente. Sí, si el señor es solo un caballero andante, entonces permanecer en Pangu City será muy seguro. Wang Ren asintió con certeza. Si entro en la ciudad, ¿puedo realizar transacciones comerciales que involucren grandes cantidades de riqueza? Lee Junmu preguntó. O, obtendrás la buena voluntad de Pangu por hacerlo porque, desde algunos ángulos, la llegada del oro podría verse como una contribución para mejorar la economía de Pangu City. Pero debe realizar todas las transacciones comerciales de manera honesta y nunca participar en negocios clandestinos. Muy bien, me he beneficiado de tu consejo. Lee Junmu finalmente se calmó. Parecía que la decisión de entrar a Pangu City para descansar y reorganizarse había sido una muy buena idea. En cualquier caso, desde el principio, no había planeado ninguna maniobra insignificante. Ahora que entendía algo las reglas y regulaciones de Pangu City, este poder tiránico no le causaría un desastre. Si no rompía ninguna regla, incluso le proporcionaría un asilo por un corto tiempo. Después de todo, los poderes a nivel de la serpiente del inframundo e incluso Origin Godward no pudieron infiltrarse en la ciudad sagrada. Por el momento, Lee Junmu no tenía un lugar al que pudiera regresar. Si regresó a la serpiente del inframundo, no sabía qué debía hacer con la información que había obtenido al ingresar al mundo del dios de origen. ¿Debería vender sus secretos? Incluso si se olvidó del favor que le debía a Yuan Billao a cambio del regalo del jugo de hoja de ancestro mundial, Lee Junmu no era un tonto ingenuo que revelaría directamente toda la información sobre el mundo del dios de origen.
Si realmente actuó de una manera tan tonta, el día en que Origin Godsect lo cazaría no estaría lejos. Serpiente del inframundo podría obtener mucho de la información que proporcionaría, pero para él personalmente, sería una catástrofe. Con todas sus preocupaciones sobre la entrada a la ciudad, el estado de ánimo de Lee Junmu subió un nivel. Sin más preocupaciones, comenzó a esperar pacíficamente en la fila para ingresar a la ciudad. Después de más de media hora, fue el turno de Wang Ren de ingresar a la ciudad. A medida que se acercaban, Lee Junmu finalmente fue testigo de una de las razas aborígenes más tiránicas de la antigüedad. Pangu. En el ranking de más de 1000 razas aborígenes en Origin World, se encontraban entre los 5 primeros. La raza más poderosa del mundo de origen no eran los humanos, a pesar de que la humanidad asumía el liderazgo de la mayor parte de la Tierra. Era simplemente que la civilización humana era enorme, y que la población tenía una tendencia innata a trabajar duro. En Origin World, la raza más formidable entre los innumerables aborígenes se llamaba Deus, que era un hecho conocido públicamente. Sus números eran realmente pequeños, y no eran personas sociales. En cambio, les encantaba vivir en reclusión y solo se rebelaban ocasionalmente. Pero aún así, su fuerza fue suficiente para estar sobre todas las formas de vida. Habían ocupado ese lugar durante decenas de miles de años, y en ese tiempo, nadie había podido amenazar su posición. Capítulo 517. El Pangu Valiente. Los segundos pueblos aborígenes más poderosos fueron los demonios de la tierra. Pasaron largos períodos de sus vidas residiendo 30.000 metros bajo la superficie. El temperamento de los demonios de la tierra era completamente opuesto al de Deus, que era completamente indiferente a los asuntos mundanos y no deseaba pelear. Los demonios de la tierra estaban enamorados de la conquista y la invasión de otras tierras, pero debido a la restricción innata de su línea de sangre, no pudieron residir bajo el sol. Independientemente de cuánto desearan invadir el mundo de origen, no podían hacerlo. Solo la oscuridad les convenía. Si aparecieran bajo el sol, su fuerza se reduciría enormemente. Aquellos que eran débiles podrían incluso derretirse y convertirse en un charco de sangre si estuvieran expuestos a la luz del sol por un período de tiempo un poco más largo. Si alguien terminara encontrando un demonio de la tierra, entonces podrían ser felicitados. Habrían conocido a alguien con una fuerza extremadamente aterradora, y deberían alejarse rápidamente de ellos. Afortunadamente, debido a la restricción innata, la probabilidad de toparse con un demonio de la tierra en la tierra fue extremadamente pequeña. Había pocos demonios de la tierra que poseían la fuerza suficiente para levantar los gritos de las personas y que ocasionalmente salían del núcleo del suelo. Lo hicieron para infiltrarse en la sociedad humana y disfrutar de las costumbres de otras razas. La tercera gente más poderosa eran los humanos. Pangu, mientras tanto, era solo el quinto entre las razas más poderosas. La pregunta entonces era por qué los humanos que tenían 2 rangos más altos que Pangu en términos de fuerza integral estaban aprensivos de Pangu. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la palabra integral. Así era, la fuerza integral de la raza no describía cuán formidables eran los individuos de la raza. Pangu solo tenía unos 40 millones de personas, que era como una gota en el océano en comparación con los cientos de miles de millones de humanos en el mundo. Sin embargo, aparte de los niños menores de 3 años, todos los demás Pangu poseían una formidable fuerza de combate. Esta fue la disparidad entre los dos, y también la razón por la cual los humanos tenían aprensiones hacia algunas de las razas aborígenes clasificadas entre las 10 mejores razas del mundo de origen. La razón detrás de esto fue que, aunque el número de cultivadores humanos era enorme, se extendieron por todo el mundo de origen. Esto significaba que era extremadamente difícil reunirlos para luchar. Dicho esto, aunque la fuerza integral de la humanidad ocupó el tercer lugar, en realidad fue algo exagerada. Los cultivadores humanos, naturalmente, no eran excesivamente humildes. Como estaban preocupados por el Pangu, Lee Junmu podía sentir eso. Pangu también estaba profundamente preocupado por los humanos. Muestra tu prueba de identidad, humano. Pronto, fue el turno de Lee Junmu y Wang Ren para someterse al control de seguridad para ingresar a la ciudad. 2 filas de soldados Pangu estaban estacionadas en la puerta, bloqueando su camino. Los soldados parecían extremadamente fuertes y violentos. Su temperamento era naturalmente similar a su apariencia. Extremadamente tosco y directo. Según la información recopilada por Lee Junmu, Pangu eran personas tercas. Naturalmente, hubo excepciones a todo, pero esta descripción se ajusta a la mayoría de Pangu.
Los soldados Pangu se hicieron más fuertes que los bárbaros humanos. Cada uno de los soldados tenía 3 metros de altura, mientras que algunos tenían incluso 3 metros y medio de altura. Entre los bárbaros humanos, tal altura era extremadamente rara. Solo si no usaran ningún método de cultivo para controlar su altura continuaría creciendo y se convertiría en enormes bárbaros a medida que aumentara su fuerza. Pero incluso si los humanos del mundo de origen poseían físicos innatamente fuertes, Pangu aún los superaba con creces. Sin embargo, su vestimenta y equipo estaban bastante andrajosos en comparación con el delicado y lujoso equipo humano. Los soldados Pangu estaban vestidos con faldas hechas de piel de bestia gigante mientras sus cuerpos superiores estaban desnudos. En sus manos, sostenían hachas de piedra o lanzas. Esto podría considerarse como su conjunto completo de equipos. Pero si alguien los juzgara según su apariencia, se equivocarían gravemente. Cuando Lee Junmu miró detenidamente las hachas de piedra aparentemente ordinarias en sus manos, descubrió que estaban llenas de un poder extremadamente extraño y misterioso que cubría el arma en varios patrones. Pangu usó los misteriosos patrones que se habían transmitido durante muchas generaciones en las armas de piedra para hacerlos terroríficos. Amenazarían a todos con su poder, y también eran extremadamente resistentes. Basado en esto, estaba claro que Pangu y el clan del salón, a quienes Lee Junmu usaba poderes rúnicos en sus armas, poseían el mismo tipo de origen. Pero los efectos de los patrones de Pangu fueron claramente más formidables que las runas del clan Hall. Lee Junmu solo necesitó una mirada a las 2 filas de soldados Pangu alineados frente a la ciudad para que su sangre se enfriara. Leer innumerables libros no puede compararse con caminar por el mundo para ganar experiencia. Los rumores parecían exagerados, pero eran inferiores a presenciar personalmente la verdad. Solo por una vaga estimación, Lee Junmu ya estaba aterrorizado por la fuerza de los soldados antes que él. Emitían una enorme energía de línea de sangre, como volcanes de tamaño humano que estaban a punto de entrar en erupción. Y el carruaje estaba justo al lado de ellos. Incluso Anren, que era un erudito ordinario, se limpiaba continuamente el sudor de la frente, y mucho menos Lee Junmu, cuya fuerza era casi equivalente a la de los expertos en flujo de salvia. La energía de la línea de sangre emitida inconscientemente por los soldados Pangu era como una estufa en llamas. Era tan fuerte que era difícil creer que fuera real. ¿Sistema, cuál es su fuerza física? Lee Junmu no pudo resistirse a preguntarle al sistema al respecto. Muy alto. Extremadamente alto. El más débil de ellos posee una fuerza que supera los 500 bueyes. El más fuerte de ellos es cerca de 700 bueyes. La respuesta del sistema sorprendió a Lee Junmu. ¿500 a 700 bueyes? Moterfkers, ¿qué tipo de números son estos? Lee Junmu sabía que los soldados Pangu no cultivaban energía de flujo, pero que toda la raza, desde niños hasta adultos, cultivaba su energía de línea de sangre. En otras palabras, solo cultivaban la línea de sangre de su cuerpo físico, que era su capital innato. Debido a eso, al tratar de descubrir su fuerza genuina, no había necesidad de observar su fuerza energética de flujo. Su fuerza física fue lo que lo dijo todo. 500 bueyes significaban que el más débil de los soldados en las 2 filas poseía 500 toneladas de pura fuerza física. En cuanto a los que tenían una fuerza cercana a los 700 bueyes, eran aún más indignantes. Tenía que saber que la fuerza física de Lee Junmu apenas había atravesado 160 bueyes. Después de cruzar la marca de 150, gradualmente comenzó a sentir que su fuerza física había llegado a un cuello de botella. Si no tuvo ningún encuentro afortunado, solo Dios sabía cuánto tiempo le tomaría cruzar la barrera de los 200 bueyes. Pero, los soldados Pangu ante él eran muy diferentes. El sistema ha creado una escala de comparación. La fuerza física de 500 bueyes es probablemente igual a la del experto de gran flujo de 5º rango. Además, la fuerza física pura les proporciona una ventaja que no se puede sustituir, y es una regeneración extremadamente rápida. Con el linaje innato de Pangu, sus cuerpos pueden recuperar su resistencia con bastante rapidez. Además, 500 puntos de fuerza también les proporcionan una defensa natural y extremadamente fuerte. Si los expertos humanos de gran flujo de 5º rango confrontaran a estos guardias en igual número, entonces, según los cálculos del sistema, los expertos humanos de gran flujo no tendrían la posibilidad de la victoria. Capítulo 518, Estado Especial. Cada uno de los soldados en las 2 filas poseía una fuerza comparable a la de los grandes expertos en flujo. Hablando francamente, esta tropa fue realmente un poco exagerada.
Debe saberse que entre los poderes humanos, independientemente del nivel de poder que fuera, los expertos en flujo de quinto o mayor rango fueron considerados como discípulos centrales. Pero aquí, eran simples guardias. Con 500 bueyes, solo Dios sabía qué terrible fuerza de impacto producirían estas personas con sus hachas. Al ver a todos esos soldados dispuestos por la puerta, Li Yunmu entendió por qué los poderes humanos estaban aprensivos hacia Pangu, que poseía una población de unos 40 millones. Después de la pregunta del guardia, Li Yunmu y Wang Ren sacaron sus fichas de identidad. Cuando el soldado Pangu miró el mosaico de identidad de Wang Ren, la expresión tensa en su rostro se relajó instantáneamente. Fue especialmente obvio cuando se dio cuenta de que Wang Ren no solo era un humano ordinario completamente inocente, sino también un erudito que anteriormente se había dedicado a la enseñanza. Un indicio de respeto extraño apareció en la cara del gran soldado. Maestro, ¿has venido a tomar residencia permanente en nuestra ciudad de Pangu? Deseamos mucho que personas como maestros vengan y se establezcan aquí. Si decide hacerlo, incluso le daríamos al maestro una asignación generosa. Además, el maestro nunca necesitaría preocuparse por su seguridad, dijo de repente el líder de los guardias de Pangu City en un tono extremadamente cordial como si tratara de ganarse el favor. Cuando Li Yunmu se enteró de los beneficios y privilegios ofrecidos a Wang Ren por boca del soldado crudo, sintió que estaba en compañía de un unicornio. Lo que el FCK real. Sorprendentemente, un maestro ordinario podría recibir tan grandes privilegios después de venir a Pangu City. Cuando Li Yunmu, un gran experto en flujo, entregó su ficha de estado al guardia de la ciudad de Pangu, la expresión del hombre se hundió rápidamente, algo que sucedió muy raramente. Li Yunmu incluso sospechó que si no hubiera estado junto con Wang Ren, los soldados no lo habrían permitido entrar a la ciudad. ¿Eres un gran experto en flujo humano? ¿Por qué has venido aquí? ¿A qué poder humano estás afiliado? Preguntó uno de los soldados de Pangu sin ninguna cortesía en su voz. Si un guardia en cualquier ciudad humana del mundo de origen se hubiera atrevido a adoptar esta actitud, su carrera habría terminado allí en ese momento. Eso es si el gran experto en flujo no los hubiera matado en el acto. Después de todo, Li Yunmu era un gran experto en flujo cuya posición era mucho más alta que la de cualquier experto en flujo en el mundo de origen. Pero desafortunadamente, estaba en la ciudad de Pangu, que se encontraba en la tierra antigua en el lejano este. Li Yunmu solo podía sonreír amargamente en su corazón. Parecía que los grandes expertos en flujo no eran populares en todas las regiones del mundo de origen. Claramente a los ojos de Pangu, la fuerza de combate de los grandes expertos en flujo no era muy diferente de la de sus guardias ordinarios. El nombre de hermano mayor es Li Yunmu, y él me protegió durante el viaje. Sin él, probablemente habría estado muerto hace mucho tiempo. Es un cultivador deshonesto y no causará ningún problema en Pangu City. Puedo responder por él. Mientras Li Yunmu estaba pensando qué decir, Wang Ren estaba un paso por delante de él y respondió en su lugar. Hay que decir que esta vez, Wang Ren, una persona común, claramente tenía una posición mucho más respetada que Li Yunmu a los ojos de los soldados de Pangu. Una vez que lo escucharon responder por Li Yunmu, las expresiones oscuras en sus rostros se suavizaron instantáneamente. Fue especialmente así cuando oyeron que había protegido a Wang Ren. A partir de entonces, se volvieron mucho más indulgentes. Pero el líder de los guardias de la ciudad aún tenía sospechas. De acuerdo con su ficha de estado, fue calificado como traidor de una secta de tercer nivel no hace mucho tiempo. ¿Qué tipo de crimen cometiste que tu secta humana te está cazando? El jefe de guardia no se atrevió a ser descuidado. Sin crimen. Fue porque descubrí un tesoro que tuve un conflicto con un descendiente de un anciano de secta y me vi obligado a matarlo. Es posible que Li Yunmu no pueda ingresar a la ciudad por él, pero no dejaría que lo maltrataran. Así que declaró los hechos del asunto con una actitud que no era servil ni dominante. Normalmente, la información en su ficha de estado debería haberse actualizado a la de un miembro de la serpiente del inframundo con rango de plata hace mucho tiempo. Sin embargo, debido a que tuvo que infiltrarse en secreto en la secta Dios del Origen, su último estado no se había actualizado. Sin embargo, en esta región, solo hizo su vida más conveniente. De lo contrario, si los soldados de Pangu descubrieran que estaba afiliado a Underworld Serpent, una organización de primer nivel especializada en asesinatos y espionaje, el asunto se habría complicado aún más. Oh, entonces solo fueron tus mejores humanos publicitando sus rencores personales. Tú, muy bien hecho.
Bien, parece que has protegido a este maestro durante el viaje a Pangu City, por lo que puedes obtener la entrada a la ciudad por el momento. Sin embargo, le pedimos que no rompa ninguna normativa. Wang Ren, con su identidad como maestro, poseía un estatus importante, lo que había ayudado a Li Yunmu a pasar mucho más fácilmente de lo que esperaba. Después de pensarlo un poco, dijo. Proteger al maestro Wang Ren en su camino hacia aquí fue algo que hice de pasada. He obtenido algo de cosecha mientras viajo por el mundo y me gustaría vender una gran cantidad de riqueza en la ciudad. Eso se puede hacer siempre y cuando no cometas ningún delito. Transmitiré su solicitud a mi superior. Efectivamente, después de escuchar que Li Yunmu quería hacer negocios en la ciudad, su expresión se suavizó aún más. Su tono también se volvió más cortés. Li Yunmu dijo que entendió y avanzó. Parecía que Pangu era relativamente pobre. Sin embargo, estaban haciendo todo lo posible para obtener el apoyo de humanos expertos y resolver el problema que los había perseguido durante mucho tiempo. La posición de un maestro fue especialmente considerada con respeto. Los siguientes procedimientos no fueron un problema. Con la garantía de Wang Ren, Li Yunmu ingresó a la ciudad sin ningún problema, incluso obtuvo un tratamiento que superó lo que recibiría cualquier cultivador ordinario. Una vez que entraron en la ciudad, Li Yunmu dijo. Esta vez, debo ofrecerle mi gratitud, hermano Wang. Señor, no digas estas palabras. Si yo, Wang Ren, no hubiera sido salvado por ti durante el viaje, mi vida habría terminado hace mucho tiempo. Wang Ren ofreció su gratitud en lugar de aceptar la de Li Yunmu. Sus palabras también fueron ciertas. Antes, Wang Ren no había viajado solo. Después de todo, en el mundo de origen, había muchas bestias viciosas y otros monstruos en el desierto, así como poderosos bandidos. Nadie se atrevería a viajar sin expertos en fundente para protección. Pero los 3 expertos en flujo contratados por el grupo de Wang Ren fueron asesinados por bestias viciosas en el viaje hace mucho tiempo. Li Yunmu había pasado cuando solo quedó Wang Ren y lo salvó. Tenía que admitir que la suerte de Wang Ren fue bastante buena. Señor, ¿dónde planeas residir ahora? ¿Quieres venir conmigo? Wang Ren preguntó después de pensarlo un poco. Si eso no es una molestia, podríamos alquilar un pequeño patio juntos. No me quedaré aquí por mucho tiempo, estuvo de acuerdo Li Yunmu. No era un idiota. Como Wang Ren tenía una posición especial en la ciudad, unirse a él, naturalmente, le permitiría conducir sus asuntos con más facilidad. Capítulo 519. 4 tesoros preciosos. Con los recursos financieros de Li Yunmu y del estado de Wang Ren, rápidamente compraron un pequeño patio en una zona tranquila de la ciudad y se establecieron allí. Quizás la ciudad de Pangu ya había escuchado sobre la identidad de Wang Ren como maestro de los guardias de la ciudad, por lo que el segundo día, un personaje de alto nivel de la ciudad de Pangu hizo una visita para mostrar su sinceridad e hizo todo lo posible para invitar a Li Yunmu a tomar el puesto de un maestro en la ciudad de Pangu. Wang Ren rápidamente estableció su posición en la extraña ciudad de una raza extranjera. Y Li Yunmu también consiguió paz y tranquilidad por el momento. Podría comenzar a trabajar hacia uno de sus objetivos para el viaje, que era vender y lidiar con los tesoros obtenidos del tesoro del Valle del Espíritu Negro aniquilado. Al tercer día, Wang Ren salió del patio al amanecer. Li Yunmu luego entró en su mundo celestial. Esta vez, decidió no ser reservado sobre el hecho de que poseía un espacio dimensional personal. Por supuesto, tenía sus razones para hacer esto. La primera fue que sabía que Pangu definitivamente supervisaría a un experto en gran flujo humano que había ingresado recientemente a la ciudad. Segundo, no había necesidad de que lo hiciera. Después de todo, su fuerza era suficiente para enfrentar a expertos en flujo de salvia en una batalla, por lo que, naturalmente, sus preocupaciones habían disminuido considerablemente en comparación con antes. Cuando entró en el mundo celestial, Li Qinggong fue inmediatamente a darle la bienvenida y le preguntó con un toque de curiosidad en sus ojos. Entonces, ¿cómo es? La legendaria quinta raza más poderosa del mundo de origen, ¿son realmente tan valientes como dicen los rumores? Anteayer, Li Yunmu había experimentado personalmente la fuerza tiránica de Pangu. Sacudió la cabeza y respondió con una sonrisa amarga. Se superan a sí mismos. No es broma, ¿son realmente tan feroces? Li Qinggong se sobresaltó. Ella era plenamente consciente de que la fuerza de combate actual de Li Yunmu era suficiente para enfrentar a un experto en flujo de salvia en una batalla y se sorprendió mucho cuando escuchó tal evaluación de su boca. De repente sintió que su imaginación era bastante pobre en comparación con la realidad. Son extremadamente feroces.
Si estuvieran en nuestra tierra, serían considerados descendientes de dioses, dijo Lee Junmu sin ningún tipo de exageración. Según los rumores, los hijos de Pangu poseían la fuerza de 50 bueyes a la edad de 5 años, y cuando llegaron a los 15, su fuerza alcanzó los 300. En otras palabras, incluso si no se cultivaran, seguirían poseyendo la fuerza de los expertos en flujo de primer rango, siempre que cumplieran los 15 años. Después de que su cuerpo maduró y llegó a poseer la fuerza de 300 bueyes, ese fue el fin de su habilidad innata. Si no se cultivaran, permanecerían al mismo nivel. Si se trata de hechos, su poder incluso se reduciría a medida que envejecen. Pero aún así, no había manera de compararlos con las personas de su tierra. Allí, los adolescentes solo poseían la fuerza de un buey como máximo, entonces, ¿cómo podría una raza que posee de forma innata la fuerza de 300 bueyes no ser clasificada como divina? ¿Qué más se llamaría? Sin comparación, uno no podría entender la magnitud de las cosas. Independientemente de si se trataba de Lee Junmu o Lee Kinggong, ambos podían decir claramente que la gente de la Tierra era demasiado débil. Frente a las razas alienígenas del mundo de origen, eran como hormigas. ¿Cómo te va con la tesorería de Black Spire Valley? Habían pasado 7 días desde que Lee Junmu había dejado a Lee Kinggong en su mundo celestial. Durante ese tiempo, había estado ocupada clasificando los objetos del tesoro de todo el Valle del Espíritu Negro. Tenía dioses simios en busca de ayuda, así que ya hemos ordenado todo correctamente. Además, la cosecha esta vez es enorme. Señor Flowing Wind incluso lo atravesó personalmente y encontró 4 objetos que podrían considerarse tesoros raros. Lee Kinggong parecía conmocionado después de decir la última parte. La cosecha obtenida después de derribar un poder de tercer nivel con su propio territorio fue tan grande que no pudo calcular su valor sola. Además, lo que la sorprendió fue que el poder del tercer nivel había ocultado muchos tesoros escondidos. De hecho, 4 de ellos eran tan preciosos que incluso Flowing Wind, un dios antiguo, los había evaluado como tesoros raros. Una vez que Lee Junmu lo escuchó, sus ojos comenzaron a brillar instantáneamente. Como God Flowing Wind había hecho tal evaluación una vez que los tesoros habían entrado en sus ojos perspicaces, definitivamente eran algo extraordinario. Muy bien, rápidamente llévame a verlos. Pronto, Lee Junmu llegó frente a pequeñas montañas de tesoros. La mayoría de ellos fueron ordenados y clasificados por Lee Kinggong y los dioses simios. Entre ellos, había una gran cantidad de armamento básico y equipo para expertos en flujo. A los ojos de Lee Junmu, estos objetos en realidad no valían mucho. Pero no extrañaba el hecho de que sus números eran enormes. Todo tipo de armas estándar y armaduras de batalla se apilaron frente a él. En total, había más de 100.000 piezas, y todas ellas se habían mantenido en buenas condiciones. Luego, el sistema realizó un cálculo para estimar aproximadamente su riqueza genuina y se entusiasmó. Si todo se vendiera, Lee Junmu tendría recursos suficientes para que más de 500 personas cultivaran desde la capa de experto en flujo de la etapa inicial hasta la capa de experto en flujo excelente. Esta respuesta emocionó mucho a Lee Junmu. ¿Qué clase de riqueza aterradora era esta? Anteriormente, había vendido granos de energía unas cuantas veces y apenas había podido comprar suficientes píldoras de flujo para cultivar 105 puntos. Mientras que a cambio de las armas, podría ofrecer suficientes recursos para 500 personas para cultivar rápidamente a una capa experta de gran flujo. Naturalmente, estos expertos en flujo solo habrían cultivado 105 puntos de flujo. Los últimos 3 puntos principales de flujo no fueron incluidos. Además de la gran cantidad de armas y equipos, el tesoro de Black Spire Valley también tenía muchas píldoras de flujo, grano de poder, así como todo tipo de alimentos utilizados por personas comunes que podían almacenarse durante mucho tiempo. Además, también tenía muchas hierbas, documentos y todo tipo de otros tesoros. Pero lo que más entusiasmó a Lee Junmu fueron más de 10 mapas del tesoro recopilados por el Valle del Espíritu Negro durante los años de su existencia. Los mapas tenían la información y las coordenadas geográficas de varios tesoros. Algunos mostraron el camino hacia donde crecía una hierba legendaria, mientras que otros la ubicación de un espacio dimensional extremadamente sospechoso pero desconocido. Otro detalló el lugar donde un monstruo con una línea de sangre extremadamente única había establecido su territorio, etc. En general, los mapas del tesoro registraron las ubicaciones de muchos objetos de un valor extremadamente alto. Lee Junmu los miró y después de estimar aproximadamente su valor los guardó. Luego, finalmente fue al lado de God Flowing Wind y lo vio estudiando 4 preciosos tesoros con la cabeza gacha.
El primer elemento fue un manuscrito original amarillento. En comparación con los otros tesoros, era mucho más importante para Lee Junmu. Los manuscritos originales fueron definitivamente los artículos más preciados para los cultivadores. Capítulo 520. Armadura del Rey Fantasma Negro subestimado. Maestro Junmu, debe echar un vistazo para investigarlo usted mismo, dijo Flowing Wing con una leve sonrisa mientras intentaba presumir. Lee Junmu ya había comenzado a pasar las páginas. El sistema los escaneó y grabó en secreto hasta que llegó a la última página del manuscrito original. Al instante siguiente, el manuscrito fuente extremadamente valioso fue retorcido y hecho pedazos en un abrir y cerrar de ojos por la gran energía de flujo emitida por sus manos. Lee Kinggong estaba completamente imperturbable cuando vio esta escena porque estaba acostumbrada a que Lee Junmu hiciera tales actos inhumanos. La sonrisa de Flowing Wing, sin embargo, se congeló. El manuscrito original había sido bastante grueso y contenía contenido complejo que tocaba todas las categorías de conocimiento de cultivo. Incluso si un gran experto en flujo abrió su punto celestial, lo que fortaleció sus cerebros y les permitió alcanzar nuevas alturas, todavía era imposible para ellos leer 10 líneas de un vistazo y terminar el manuscrito tan rápido. Debido a eso, Flowing Wing quedó asombrado por las acciones de Lee Junmu. Sin embargo, ¿cómo podría saber que Lee Junmu le había pedido al sistema que lo escaneara y lo grabara? El manuscrito original se guardó perfectamente dentro de él, sin perder una sola imagen o palabra. ¿Hubo alguna necesidad de mantener el manuscrito fuente entonces? Incluso si algo fuera extremadamente complejo y profundo, Lee Junmu no necesitaría perder su valioso tiempo y pasar por muchos problemas siempre que pudiera descifrarlo con la ayuda del sistema. En cuanto a mantener el manuscrito original para venderlo a un precio altísimo, aunque parecía un plan extremadamente bueno para obtener rápidamente una gran cantidad de dinero, Lee Junmu ni siquiera lo consideró. Cuanta menos gente supiera sobre el método secreto inigualable y profundo, mejor para él. No importa por qué precio lo vendió, la acción mostraría su miopía. Muy bien, esto es realmente muy bueno. No esperaba que un método único de refinación de sacrificios con un concepto tan creativo pueda existir en este mundo. Después de que terminó de mirarlo, todavía no tenía una comprensión completa del manuscrito original, pero entendió lo básico. Finalmente entendió por qué había captado los ojos exigentes de Flowing Wing. Sí, incluso con toda la experiencia de God Undercurrent, todavía llamaría a este método de refinamiento de sacrificios sin igual absolutamente único. Es un método extremadamente raro, dijo Flowing Wing mientras asentía. ¿Qué tipo de personaje era él? Era una brizna de alma separada de la corriente subterránea de Dios. Tal vez no sabía sobre algunos de los asuntos que God Undercurrent había bloqueado intencionalmente, pero Flowing Wing todavía estaba al tanto de decenas de miles de años de conocimiento que había adquirido durante su existencia. El inigualable método de refinación de sacrificios contenía información sobre cómo los cultivadores podían explotar algunos tesoros secretos y refinarlos con un espacio dimensional de atributo coincidente. El concepto central era usar un tesoro para colocar un mundo dentro de él. Este concepto estaba de acuerdo con el espacio de almacenamiento de Lee Junmu, utilizando un objeto para acomodar un espacio a pequeña escala. Pero el método de refinación de sacrificio representaba espacios mucho más grandes en comparación con la insignia de almacenamiento. Abogó principalmente por el uso de tesoros especiales para refinar un mundo espacial dimensional completo. No sería solo un espacio en miniatura que solo podría almacenar cosas muertas o no vivas. Quien utilizó ese método podría refinar un espacio dimensional o un mundo. Se había dicho anteriormente que había innumerables espacios dimensionales en el mundo de origen, pero aquellos que podían considerarse realmente como tales eran extremadamente pocos. Solo los poderes y sectas de primer nivel tenían la fuerza y los recursos para apoyar un espacio mundial. Era simplemente imposible para otros poderes incluso pensar en poseer uno. En otras palabras, el método de refinación de sacrificio propugnaba el uso de un objeto para refinar un espacio mundial cuya área de superficie no era más pequeña que la de la Tierra. Incluso podría ser más grande, y uno podría colocar todas las formas de vida, plantas y árboles que existían en el mundo. Esta idea era bastante loca, principalmente porque realmente funcionó. El creador de este método, que era una deidad, había utilizado hechos para ilustrar que este concepto era factible. Esto dejó a Lee Junmu extremadamente asombrado, e incluso Flowing Wing sintió que el método era realmente sorprendente. Este objeto especial, Lee Junmu inconscientemente murmuró para sí mismo.
Escuché a Lee King-gong decir que la armadura experta del dragón azure del maestro Yunmu podría evitar que las criaturas de Black Spirit World resucitaran y detenerlos por la fuerza en el espacio especial de la armadura experta. Cuando escuché eso, pensé que tal vez la armadura de experto del dragón azul del maestro Yunmu podría ser uno de esos tesoros especiales. En circunstancias ordinarias, los tesoros especiales que cumplen los requisitos de este método único de refinación de sacrificios, basado en lo que sé y veo, deberían apuntar hacia algunos tesoros innatos que podrían contener un mundo, incluyendo la piedra del cielo, la piedra dimensional de origen y universo cueva arena. Muy claramente, hemos subestimado en gran medida los orígenes y habilidades de la armadura del Rey Fantasma. Godflowing Win lo señaló significativamente. Esta y Lee Junmu estaba conmocionado. Pero la conjunción de Flowing Win era razonable. De los objetos mencionados anteriormente, Lee Junmu solo sabía dos. No había necesidad de decir más sobre la piedra dimensional de origen que formaba la base de su mundo celestial. En cuanto a la piedra del cielo, había oído hablar de tal cosa. Se formó naturalmente la piedra espiritual preciosa del mundo de origen. Dependiendo de su grado, incluso podría compararse con World Ancestor. Su aplicación fue bastante similar a la de la piedra dimensional de origen. Después de las palabras de Godflowing Win, Lee Junmu comenzó a pensar en ello y finalmente entendió la esencia general de lo que había tratado de decir. La armadura del Rey Fantasma Negro no era tan simple como había pensado. Si no poseía propiedades similares al tesoro mencionado anteriormente y no podía usarse para refinar, entonces ¿por qué despojaría con fuerza a las criaturas demoníacas de Black Spirit World de su capacidad de resucitar? Además, ¿cómo podría mostrar las propiedades de los espacios únicos? Sí, debería estar bastante cerca de ellos. En cuanto a si cumple con los requisitos o no, no hay daño en gastar un poco de esfuerzo y confirmarlo. Muy bien, cuando lo hablas de esta manera, está claro que debería estar ansioso por deshacerme del mundo del espíritu negro, respondió Lee Junmu después de pensarlo un poco. La estela limítrofe del Black Spirit World estaba en sus manos, pero no tenía miedo de que la gente tratara de arrebatarla porque estaba en una formidable ciudad de una raza extranjera, Pangu City. Además, con Wan Ren, a quien se consideraba importante en la ciudad, no le preocupaba que uno de los poderes humanos pudiera asesinarlo y robar la estela de la frontera. Pero acababa de entrar en Pangu City y no tendría tiempo de regresar al Black Spirit Valley por el momento para tratar de refinar el Black Spirit World. Por lo tanto, solo podía suprimir su interés en su corazón por el momento. Una vez que lo hizo, su atención recayó en el segundo tesoro raro, que sorprendentemente era una fruta roja translúcida del tamaño del cráneo de un niño. Gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios y sus likes. Si no encuentran la novela está traducida al español en Wattpad.